y linfoide, no hay más. Linfoide deriva en linfocitos. Mieloide lo único que deriva es serie roja, serie blanca, serie plaquetaria, lo que vamos a ver ahorita es lo que nos importa. ¿Ok? Esencialmente, ¿de dónde salen las plaquetas? Del megacariocito. ¿Ok? Las plaquetas son, por favor, fragmentos celulares, nunca son células. ¿Ok? Por lo tanto, como fragmentos celulares necesitan de sustancias a su alrededor para que se activen y ejerzan la función de hemostasia primaria, secundaria, tapón plaquetario, coágulo, etc. ¿Ok? Eso es esencial. ¿Por qué? Porque si evidentemente es una célula que contiene núcleo, evidentemente por sí mismo va a poder hacer una serie de efectos. ¿Ok? Eso es importante. ¿Cómo se llama la hormona que estimula todo ello? La trombopoyetina. ¿Ok? Que se produce en el hígado. ¿Ok? Entonces, evidentemente sabemos que ya hemos hablado, perdón, de la embriología. A partir de la tercera semana inicia todo esto, lo que estamos hablando, ¿ok? De la hematopoiesis. Principal órgano extramedular que inicia la hematopoiesis es el saco vitelino. Ya sabemos de dónde inicia. Del blastocisto se divide en dos capas. Embrioblasto y trofoblasto. Nosotros somos producto del embrioblasto, ¿ok? Y el trofoblasto, lo que sucede es va a dar la placenta, como ya sabemos. ¿Ok? Todo sale a tercera semana. Sí, chicos, no se olviden. Y a partir de la 18ª semana en adelante, la hematopoiesis de lo que era extramedular se vuelve intramedular. ¿Ok? Médula ósea. No se olviden de esto, es un dato importante. Porque evidentemente nosotros sabemos que, como les dije, el principal es el saco vitelino. ¿Qué otro órgano extramedular tenemos? El hígado. Tenemos el vaso. ¿Ok? Todos ellos. Pero a partir de la 18ª semana, obviamente todos estos siguen funcionando, ¿ok? Pero el rol principal que lo tiene la médula ósea, ¿ok? ¿Entendido? Muy bien. Entonces, para hablar antes de hemostasia y todo lo que nos corresponde a plaquetas, nosotros primero necesitamos saber qué contiene la plaqueta, qué está dentro de ella para que justamente cuando se active, cuando de lo que está dormida normalmente, pueda favorecer la hemostasia, ¿ok? Dentro de nuestra amiga la plaqueta, que usualmente está dormida, tenemos dos cositas, o dos gránulos, los gránulos alfa y los gránulos densos, ¿ok? Los gránulos alfa, que quiero que se acuerden, el más importante es el factor de von Willebrand, más el factor 1 que es el fibrinógeno. Otros factores que también son importantes, pero pasan en segundo plano debido a su actividad, si se quieren acordar, fibronectina, ¿ok? Ahora, los gránulos densos son esencialmente los más importantes porque evidentemente tenemos uno de los cuatro que les voy a mencionar que cumple un rol principal en todos ellos, ¿ok? Tenemos, se había dicho, CASH, ¿ok? C de calcio, A de ADP, S de serotonina y H de histamina, ¿ok? ¿Cuál de estos cuatro ejerce un rol principal? Justamente es un target farmacológico, el ADP, ¿ok? Vamos a ver por qué. ¿Sí, chicos? ¿Me siguen hasta acá? Chicos, hello. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor, sí, doctor. estamos. Sí, Ok, doctor. ya no vamos a hablar nada más, ninguna característica fisiológica de la plaqueta. Sabemos que el tiempo de vida media es de 7 a 10 días y básicamente ello luego se forman nuevas plaquetas a partir de mecariocito, etc. ¿Ok? Ahora vamos a lo que verdaderamente nos importa, que en este caso es la hemostasia. ¿Sí? Primero vamos a explicar aquí los pasos de la hemostasia y luego les voy a proyectar un gráfico para que lo puedan entender más bonito, ¿sí? La hemostasia primaria tiene como objetivo, chicos, el tapón plaquetario, ¿ok? Pero no es cualquier tapón plaquetario, es un tapón plaquetario inestable, ¿ok? Inestable. Es muy importante eso porque por algo existe, o hay un objetivo de la segunda.
Su micro se apagó. Su micro se apagó. Se apagó su micro. Ya, ahora sí. Cierto, ahora sí. Ya. Como le dije, la hemostasia primaria tiene como objetivo, perdón, el tapón plaquetario inestable. ¿Ok? Entonces, a su vez, la hemostasia primaria se subdivide en 5 fases, ¿ok, chicos? Solamente son 5 fases. Primero tenemos la fase de injuria. Quiere decir, evidentemente, ante todo daño endotelial, se va a producir la primera fase que es daño, que es la injuria, ¿ok? Antes de hablar de esto, chicos, necesito que sepan algo muy importante. Alguien cuando estaba aburrido en su casa, que se llamaba Virchow, creó una triada, ¿ok? Esa triada es muy importante porque cuando se altera cualquier contenido, cualquier criterio de la triada, lo que viene a hacer es la formación de plaquetas, ¿ok? Perdón, la formación de trombos, ¿sí? ¿Cuál es la primera? Injuria endotelial. Ok, injuria endotelial, éstasis sanguínea, ok, y el otro es hipercoagulabilidad. Esta es la triada de Virchow, ok. Principal patología por excelencia que daña el endotelio, aterosclerosis. ¿Dónde encontramos aterosclerosis? Por ejemplo, infarto, ACV isquémico. ¿Qué más? No sé, se me ocurre otra enfermedad que la de los abuelitos. La insuficiencia arterial periférica, etc. ¿Ok? Cualquier patología que dañe el endotelio puede justamente desencadenar la formación o iniciar la formación de un trombo. ¿Ok? Ahora, patología que me afecte éstasis sanguínea. Esencialmente, la patología que me afecte la éstasis sanguínea podemos decir que es lo que sufren usualmente los adultos mayores. Todo inicia a través de una insuficiencia venosa crónica. Por eso es que tu abuelita te dice que se les hinchan los pies, tú ves cambio de coloración en la piel, dilatación de venas, que hay cierto de mínimo grado a máximo grado. No vamos a entrar en detalles sobre ello, ¿ok? Pero ¿qué no desencadena ello? Debido a que la sangre no regresa al corazón a las cavidades derechas porque por producto de unas válvulas insuficientes, tenemos la trombosis venosa profunda, ¿ok? Muy bien, entonces ya sabemos injuria endotelial, éstasis sanguínea, y nos queda hipercoagulabilidad, que es otro factor que pertenece a la triada de Virchow, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿qué factor? Ahora, cuando nosotros veamos la hemostasia secundaria tenemos que hablar... Un momento. Ok. Como le estaba diciendo, nosotros tenemos anticoagulantes endógenos que justamente están regulando de manera coordinada tanto la formación de trombos como la anticoagulación, si nosotros estaríamos llenos de trombos. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirles aquí que evidentemente la patología que más frecuente que ocasiona hipercoagulabilidad es el déficit de factor 5 de Leiden. ¿Ok? Les invito a que lean también ello. ¿Qué otra cosita más? Los anticoagulantes endógenos se los voy a decir de una vez. ¿Qué quiere decir anticoagulantes endógenos? ¿Qué quiere decir que nuestro propio cuerpo lo produce? Si no, estaríamos llenos de trombos todo el momento. ¿Ok? ¿Cómo se van a acordar? Como me llamo yo, César Silva, ¿no? Proteína C y S. ¿Ok? César Silva. ¿Y qué otro anticoagulante endógeno tenemos? La antitrombina 3. ¿Por qué es importante la antitrombina 3? Porque justamente es un target farmacológico que lo vamos a ver en la hemostasia secundaria. ¿Ok? Entonces, como les dije, el más frecuente es el trastorno de hipercoagulabilidad, déficit factor 5 de Leiden. ¿Qué otros trastornos pueden ocurrir también? Si sabe cuáles son los anticoagulantes endógenos, por lo tanto, si están ausentes la proteína C y la proteína S, van a favorecer la hipercoagulabilidad. Ok, entonces, la segunda patología que produciría una hipercoagulabilidad sería déficit factor de proteína C y de proteína S. Ok, hemos visto causa de injuria endotelial, éstasis sanguínea e hipercoagulabilidad. No se olviden, por favor, la triada de Virchow. Ahora sí, supongamos que estamos frente a una placa aterosclerótica, que es lo más frecuente que sucede. ¿Ok? Por tabaquismo, ya sabemos los factores de riesgo para que se produzcan todo ello.
Les adelanto desde ya, en cardio tienen que saber la fisiopato de la formación de la placa aterosclerótica. ¿Ok? ¿Cómo se forma? Todo es muy importante esto. Fisiopato de la placa ateromatosa. ¿Ok? Entonces, como les decía, el primer paso de la hemostasia primaria es la injuria endotelial. ¿Ok? Injuria endotelial, supongamos que una placa ateromatosa se haya roto o te estás cortando la cebolla o cortando tu tomate y te cortas el dedo. ¿Ok? Aquí, en la injuria endotelial, lo más importante es la vasoconstricción. ¿Ok? La vasoconstricción. Porque, como vamos a ver más adelante, el endotelio produce ciertas sustancias que favorece la agregación e inhibe la agregación. ¿Cómo así? A través de la vasodilatación o a través de la vasoconstricción. ¿Ok? Vasoconstricción favorece agregación, vasodilatación inhibe la agregación. Porque si te das cuenta, si dibujas un vaso pequeño y un vaso grande, el vaso grande va a necesitar más plaquetas activadas para cortar, para desangrar. En cambio, vas a necesitar menos plaquetas en el vaso más pequeño para parar el sangrado. Esto sería vasoconstricción, vasodilatación. ¿Ok? Les aviso desde ya, nuestro endotelio sano produce más de 100 sustancias. ¿Ok? Más de 100 sustancias, entre las cuales tenemos vasodilatadoras y vasoconstrictoras. ¿Ok? ¿Qué sustancia vasodilatadora por excelencia produce el endotelio? Óxido nítrico. ¿Ok? Vamos a ver después de ello, porque existe, es un target farmacológico, sobre todo en cardio, no en hemato. ¿Ok? ¿Qué otra sustancia vasodilatadora conocemos? Pues, por ejemplo, la prostaciclina. ¿Ok? Prostaciclina I2. Eso sí es un target farmacológico y lo vamos a ver en la hemostasia secundaria. Perdón, en esta hemostasia primaria. ¿Sí? ¿Qué factores vasoconstrictores por excelencia produce el endotelio? Tenemos el más potente de todo nuestro cuerpo, que se llama endotelina 1. ¿Ok? Endotelina 1 es el principal factor que se libera aquí, en la vasoconstricción. ¿Ok? Es el más potente que tenemos en el cuerpo. ¿Qué otros factores me importan porque también producen vasoconstricción? El tromboxano 2, que también lo produce el endotelio. Y no necesariamente lo produce el endotelio, pero también, ¿te acuerdan de la serotonina, que la mnemotecnia Cash, aquí donde hemos visto en los gránulos densos? La serotonina aquí, chicos, produce vasoconstricción. ¿Ok? Principalmente está en la plaqueta, no tanto lo produce el endotelio. ¿Por qué los gránulos densos tienen histamina? Porque la histamina favorece la vasodilatación. Se dan cuenta que tanto hay factores plaquetarios, factores endoteliales que promueven la agregación y así como inhiben la agregación, sino si estos factores no estarían regulados, ¿ok? No estarían en balance, nosotros andaríamos con trombos todo el tiempo. ¿Ok? No se olviden de los anticoagulantes endógenos, por favor, proteína C y S y antitrombina 3. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿me siguen? ¿Todo bien? Antes de iniciar de lleno con la hemostasia. Sí, doctor. Ok, Sí, estamos escuchando bien. Gracias. bien, listo. Entonces, vasoconstricción. ¿Por qué se produce vasoconstricción? Nosotros en el endotelio de los vasos sanguíneos tenemos un receptor que se llama alfa-1. ¿Ok? El receptor alfa-1 es un receptor metabotrópico que está unido a proteínas GQ. Sí, chicos, no les voy a pedir ahorita la cascada, pero les digo desde ya. En el Katsum, así se escribe el Katsum, que es un libro de farmacología, o para los que les gusta leer en inglés, el First Aid, existen 2 páginas enteras de los receptores que tenemos a lo largo de todo el cuerpo. Tanto como el doctor Nieves, el doctor Vargas y quien les habla, le vamos a molestar con los receptores, porque esto es muy importante. Sobre todo lo vamos a ver en el próximo capítulo, en cardio, vamos a verlo en neumo, vamos a verlo en gastro, vamos a verlo en nefro, vamos a verlo en endocrino, vamos a verlo en neuro. ¿Por qué? Porque estos receptores son targets farmacológicos. Entonces, usted tiene que saber la vía de las proteínas G, y en este caso son metabotrópicas. ¿Ok? Tenemos 3 tipos para que ustedes aprendan: GQ, GI, GS.
¿Qué vamos a ver en un mato? Las dos primeras. Vamos a verlo después cómo. ¿Ok? Así como tenemos receptores que están ligados a proteínas G o metabotrópicas, tenemos receptores que están ligados a canales iónicos o ionotrópicos, su otro nombre. ¿Ok? Puede ser de sodio, de potasio, calcio, etc. ¿Ok? Nosotros tenemos, y les digo desde ya, dos tipos de alfa nada más. El 1 es el que está en el vaso, y por ejemplo, alfa 2 está en otro lado que no nos compete ahorita. Con respecto a los receptores beta, estos receptores, ¿cómo se llaman? Receptores adrenérgicos, ok, no se olviden. Solamente tenemos dos tipos, alfa y beta, nada más. Tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. Luego, se subdividen a su vez otra familia de receptores que se llaman los receptores colinérgicos, ok. En este caso tenemos los nicotínicos y los muscarínicos, ok. Muscarínico del 1 al 5, los nicotínicos de tres tipos, NN, NM y N0. ¿Cómo se llama todos estos receptores? Del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ok? Receptores colinérgicos, ¿quién es el neurotransmisor por excelencia? Acetilcolina. La acetilcolina va a interactuar con el N, con el M. ¿Ok? ¿Quién es el neurotransmisor por excelencia en los receptores adrenérgicos? Adrenalina, chicos. ¿Ok? ¿Con quién va a interactuar? ¿Con alfa o con beta? ¿Ok? Entonces, esto lo van a tener más a detalle. Necesitan saber en qué órgano tiene tal receptor para que pueda justamente ejercer su efecto. ¿Ok? Porque como van a leer ustedes, se van a dar cuenta que el sistema nervioso cuando actúa necesita un contrarregulador, que en este caso es el sistema nervioso parasimpático. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se produce vasoconstricción? Porque aquí la adrenalina, como les digo, va a interactuar con su receptor alfa 1, unida a proteína GQ. El receptor proteína G está unida a fosfolipasa C. La fosfolipasa C de las grasitas que tenemos en la membrana fosfolipídica va a dar una sustancia que se llama inositol difosfato, que se va a convertir a inositol trifosfato. ¿Ok? Gracias a que justamente lo que va a hacer el inositol trifosfato es liberar cantidades de calcio del retículo sarcoplasmático. ¿Se acuerdan del retículo sarcoplasmático cuando el domingo en la noche tú le hacías dibujar, le decías a tu mamá que te haga una célula, o tu mamá hacía una célula con su plastilina o con su limpiatipo, y después te pegaba porque le decías un domingo 11 de la noche? Ya. Su núcleo, abajo está el aparato de Golgi, retículos sarcoplasmáticos, son organelas de la célula eucariotas. ¿Ok? Entonces, inositol trifosfato lo que hace es aumentar la cantidad de calcio. Entonces lo que hace es activar la proteína quinasa A. La proteína quinasa A va al núcleo de la célula. ¿Ok? Y aquí es una cascada ya de genética que no le vamos a pedir como tal, pero con la finalidad, justa y sencillamente, la vasoconstricción, chicos. Entonces, el aumento de la cantidad de calcio en el músculo liso produce vasoconstricción. De esa forma sucede la vasoconstricción. ¿Ok? Ahora, no se preocupen, no les vamos a pedir esta cascada que les acabo de decir ahorita, les acabo de escribir, pero esto sí es importante cuando lleven cardio. ¿Sí? Mari Vázquez, creo que está levantando la mano. Doctor, una pregunta, ¿se me escucha? Sí. La proteína quinasa no sería con el AMP cíclico y el otro vendría a ser la proteína quinasa C. No, a ver, tenemos dos tipos de proteína quinasa, C y proteína quinasa A. Proteína quinasa Ajá. A va con el AMP cíclico y con los receptores beta, hablando de los adrenérgicos. Ajá. Y también Y tenemos fosfolipasa C y tenemos fosfolipasa A.
Ajá. Pero no quiero entrar todavía en detalle en ello porque vamos a hacernos un mundo, porque esto no lo vamos a pedir todavía aquí para hemato, porque en hemato solamente lo vamos a ver acá, pero sí lo vamos a ver eso en profundidad en neumo y en cardio, y en gastro. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vasoconstricción, chicos. El segundo pasito es la exposición. ¿Qué sucede en la exposición? Que se expone, como su propio nombre dice, cuando el colágeno, que justamente, ¿qué tipo de colágeno está abundante en los vasos sanguíneos, chicos? Tenemos 7 tipos de colágeno. Hablo de Uno y colágeno, sustancia química. ¿Cómo? 4. 1 y 4. Tipo 4. Principal 6. tipo de colágeno que está en los vasos sanguíneos. Es El 6. 6. Para nada. Es el 3. Tipo 3. Muy bien, el El colágeno 3. tipo 3. Virus. Pueden encontrar otro tipo de colágeno, ¿ok? Pero el principal, el que abunda más en los vasos sanguíneos, es el colágeno tipo 3, ¿ok? Entonces, frente a una noxa, frente a una injuria, frente a que tu hermano te cortó con su alfiler, están jugando por ahí, se rompe y que va a liberar el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es muy importante. ¿Por qué? Porque la plaqueta de lo que está dormida tiene un bracito que se llama la glucoproteína 1B. ¿Ok? Esta glucoproteína 1B se va a unir. Y aquí entra la tercera fase. Adhesión. La plaqueta dormida con su bracito se une al factor de von Willebrand. ¿Por qué es importante esto? Porque luego de la fase de adhesión sucede la fase de la activación, que se activa la plaqueta que está dormida. De lo que estaba dormida pasa a un estado activo. Obviamente aquí ya tiene su glucoproteína 1B unida al factor de von Willebrand. ¿Ok? Un ratito, chicos. Ok, continuemos. Entonces, en la fase de activación, como les digo, la plaqueta de lo que está dormida se despierta, ¿ok? ¿Quién se une o quién la hace despertar? La glucoproteína 1B que se unió con el factor de von Willebrand, que a su vez salió del colágeno, o de las fibras de colágeno que se expusieron al vaso luego de una noxa, luego de un corte, lo que haya sucedido, ¿ok? ¿Qué sucede aquí en la activación? Muy importante, ¿se acuerdan de los gránulos que hablamos? Los gránulos alfa y los gránulos densos, ¿ok? Que tenían los gránulos alfa más factor de von Willebrand más fibrinógeno, factor 1, ¿ok? Vamos a ver que después el fibrinógeno juega un papel esencial porque es el pegamento entre las plaquetas activadas, ¿ok? Los gránulos densos, ¿qué les había dicho? Cash, calcio, ADP, serotonina, histamina. ¿Cuál les había dicho de los 4 es el más importante? ADP. ¿Ok? Porque esto es la razón, el objetivo final de la fase 4 de la activación. ¿Ok? El ADP es muy importante. Ahorita les voy a decir por qué. Lo que sucede en esta fase, cuando se libera el ADP de los gránulos densos, del bracito que ya tenía la plaqueta dormida, ahora activada, va a ser
va a realizar otro bracito que se llama la glucoproteína 2B3A. ¿Ok? Este brazo de la plaqueta que estoy encerrando en la glucoproteína 2B3A es como el brazo nexo entre plaquetas. Gracias a este brazo, las plaquetas se van a poder unir. Pero ¿quién te había dicho que iba a ser el pegamento entre ambas plaquetas? El fibrinógeno, que está en los gránulos alfa, que ya están activados y se están secretando. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en la quinta fase? ¿Cómo se llama? Agregación. Agregación. ¿Qué vamos a tener acá? Nuestra plaqueta feliz porque está activada con sus gránulos alfa densos, su glucoproteína 1B, más el factor de von Willebrand, y a su vez el brazo hermano, la glucoproteína 2B3A. Aquí tenemos otra plaqueta feliz con su glucoproteína 1B, el factor de von Willebrand y el otro brazo de otra plaqueta activada con sus gránulos alfa y densos tiene su propia glucoproteína 2B3A. ¿Quién va a ser el pegamento que les digo y les vuelvo a repetir? El fibrinógeno. ¿Ok? El fibrinógeno va a permitir que estas se enlacen y así va a formarse el tapón plaquetario inestable. ¿Ok? Porque va a ser solamente plaquetas activadas, adheridas a través de su bracito glucoproteína 2B3A. Gracias al fibrinógeno. ¿Ok? ¿Algo no quedó claro? Todavía no voy a hacer puente con patologías ni con fármacos ni nada. Doctor, Sí. sí, una pregunta. Que cuando los gránulos de esos secretan el ADP se une a su receptor que está en la membrana de la plaqueta para que este de aquí pueda movilizar el AMP cíclico y así liberar el calcio para que los microtúbulos, o sea, el citoesqueleto que se encuentra en la plaqueta pueda movilizar, así la vesícula se una a la membrana de la plaqueta y pueda recién salir 2B y 3A para que recién ocurra la activación de las plaquetas. Eso lo voy a explicar cuando hago puente con fármaco. ¿Ok? Ya está bien. Sí, lo voy a explicar porque justamente ahí entra un grupo farmacológico. Todavía no necesito explicar todo ello porque todavía no voy a hacer puente con fármaco. ¿Sí? Una pregunta. ¿Quién otra mano? Estefanía, creo. Ah, no levanté la mano. Sí, doctor, disculpe. Buenas noches. Quería preguntarle la parte de activación. Era la unión de la plaqueta con que no logré escuchar. ¿Podría repetir, por favor? Sí, la activación no es básicamente la unión. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se adhiere la glucoproteína 1B con el factor de von Willebrand, ¿ok? Esta plaqueta de lo que está dormida se activa, por eso se llama activación. Y entonces, ¿por qué se activa? Porque comienza a degranular sus gránulos alfa y sus gránulos densos, ¿ok? Y todo el contenido que estas contienen adentro. Y además va a formarse la glucoproteína 2B y 3A, que es el bracito que le va a permitir unirse entre plaquetas. Eso es lo que acabo de decir, es toda la fase de activación. ¿Ok? Le voy a proyectar una imagen. Yo sé que mi gráfico está hermoso, pero necesito proyectar algo más entendible. Ok. Miren acá. Esto está más bonito, más entendible, solo que está con inglés. ¿De dónde sacó todo esto? Hay una paginita que se llama en internet Osmosis, ¿ok? Solo que está en inglés, pero tiene gráficos absolutamente todo. Y les explica, también tienen videos. Pero todo en inglés, ¿ok? Entonces, como les digo, la hemostasia primaria con sus 5 fases. Injuria, exposición, adhesión, activación y agregación. Injuria, ¿qué sucedía? Vasoconstricción, gracias a la endotelina, a los factores que favorecen la agregación plaquetaria. ¿Ok? La exposición, ¿qué se expone? El factor de von Willebrand. ¿Ok? El factor de von Willebrand se expone del colágeno roto. ¿Ok? Por eso dice acá colágeno roto. ¿Sí? ¿Qué sucede en la adhesión? Evidentemente la plaqueta aquí, de lo que está dormida, se va a unir con su bracito, como ven aquí,
la glucoproteína 1B, junto con el factor de von Willebrand. ¿Ok? Bien. En la activación, ¿qué sucedía? Una vez unida esta plaqueta dormida, se activa. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Comienza a degranular los granulos alfa y los densos al ADP y los alfa más von Willebrand, más fibrinógeno, etc. Ok, ¿qué va a suceder acá en la activación? Para que comience a granularse gracias al ADP que ya se salió de los granulos densos, a ir al bracito para que se puedan unir otras plaquetas que se llama glucoproteína 2B3A. ¿Ok? Y la agregación, lo único que sucede es que esta plaqueta ya activada con sus dos bracitos ahora, la glucoproteína 1B y la glucoproteína 2B3A, ¿ok? Va a permitir que otras plaquetas ya activadas, miren cómo está aquí, se une, cómo se unen a través de del complejo que les digo, otra plaqueta, el complejo, otra plaqueta, y así. ¿Ok? Tapón plaquetario inestable. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. ¿Algo no quedó claro antes de pasar a la hemostasis secundaria? Muy bien. Ok. La hemostasia secundaria, chicos. Doctor, disculpe, Sí. una consulta. El doctor Vargas en clase habló de la glicoproteína 1B95. No, no sé si tiene que ver aquí Ya. o no. Lo que pasa es que existen diversas glucoproteínas que se van a activar, pero la que se va a adherir al factor de von Willebrand es la glucoproteína 1B. Existen subtipos, así como hay subtipos de, por ejemplo, también glucoproteína 2B3A, hay también subtipos de fibrinógeno, de colágeno, etc. Existe uno que va a ejercer un rol protagónico y por el cual se va a desencadenar el evento fisiológico. No te vayas por las ramas ni nada de ello. ¿Ok? Ok, Listo. doctor, gracias. La hemostasia secundaria, chicos, así como el objetivo de la hemostasia primaria era el tapón plaquetario, la hemostasia secundaria es simple y sencillamente estabilizar ese tapón plaquetario inicial e inestable que se formó. Entonces, si lo haces tu ecuación matemática, es tapón plaquetario más malla de fibrina. Igual coágulo. ¿Ok? Objetivo de la hemostasia secundaria, formar tu amigo el coágulo. ¿Ok? Para nosotros hablar de la hemostasia secundaria, chicos, existen dos teorías en realidad. La más antigua, que seguramente la han escuchado, que se llama vía intrínseca, vía extrínseca y la vía común. Esta es la más académica, la que más se entiende, porque evidentemente estas hemostasias no son eventos que son separados, son eventos que suceden de manera simultánea. ¿Ok? Pero para poder estudiarlas se tiene que dividir estas. ¿Ok? Pero también tenemos otra teoría que se llama la teoría celular de la coagulación. La teoría celular de coagulación podemos preguntarle pero netamente en su examen teórico. ¿Por qué? Porque consta de 3 fases, igualmente todo en simultáneo. Iniciación, propagación y amplificación. Les invito a que lean porque hay un artículo de la Sociedad Argentina de Hematología que habla muy bien acerca de la teoría celular de la coagulación. Ok, si gustan leerlo, no hay ningún problema. Está en español. ¿Sí? Pero lo que vamos a ver nosotros y la que justamente es más académica es la vía intrínseca, extrínseca y la común. ¿Ok? Muy bien. Vía, primero, intrínseca, chicos. Luego tenemos vía extrínseca. Y tenemos una vía común.
Como yo me acuerdo, me formo mi triángulo. ¿Ok? Primero comencemos con la vía intrínseca. ¿Qué factores tenemos acá? Ojo, le digo desde ya. Cuando, por ejemplo, su examen oral, para el próximo, bueno, cada uno en su salón y todo ello, martes, miércoles, jueves, al momento de explicar la demostración secundaria, si es tu pregunta, puedes decir los factores con el número, no hay ningún problema. Pero en tu examen teórico sí te va a venir con nombres. Factor 1, fibrinógeno, factor 2, protrombina, 3, tisular, 4, calcio, 5, etc., 6 más, 7, 8, 9, ¿ok? Para examen teórico con los nombres, para examen oral solamente con los números, no hay ningún problema, ¿ok? Como yo me acuerdo, por ejemplo, qué factores actúan en la vía intrínseca, hago mi mnemotecnia 12, 11, 9, 8 hacia abajo, ¿ok? 12, 11, 9, 8, así de sencillo. La vía extrínseca. ¿Qué factores actúan? Simple y sencillamente el 3 y el 7, no hay más ciencia. Entonces, ¿qué números te quedan? El 1, te queda el 2, te queda el 5, te queda el 10, ¿ok? Entonces, vía común inicia con el 10. Luego, el factor 1 actúa. Pero para que se produzca el factor 1, necesita un mediador que es el factor 5. ¿Ok? ¿Para qué quiero yo justamente que el factor 1 actúe? Porque esto ya es fibrina, no es fibrinógeno. ¿Pero qué más actúa aquí? El último factor que me falta, el 13, que justamente se llama el factor estabilizador de fibrina. Si te das cuenta, todos estos factores no están ni aquí ni acá. ¿Ok? Si te sabes 12, 11, 9, 8 y 3, 7, simple y sencillamente la vía común es lo que queda, nada más. ¿Se entendió? Aquí no es memoria, simple y sencillamente es agarrar el truco de qué factores no están en cada uno. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Tengo una vía intrínseca, tengo una vía extrínseca y tengo una vía común. ¿Ok? En la vía intrínseca, ¿qué factores me actúan? 12, 11, 9, 8. ¿Ok? Evidentemente del inactivo pasa a activo y actúa como cofactor del calcio. Ya si te quieres lucir que el 12 inactivo pasa activo gracias al calcio, etc., bueno, hazlo. No hay ningún problema. ¿Ok? Pero en el transcurso de la bioquímica se te puede olvidar una palabra, y si se te olvida una palabra al momento cuando tú le explicas en el examen oral, se te va a olvidar todo. Hazme caso. ¿Ok? Entonces, con que digas los factores 12, 11, 9, 8 participa en la intrínseca, 3, 7 en la extrínseca, y en la vía común lo que me queda, es decir, 10, 1, 2 y el 13 y el 5, perdón, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Se entendió? Los factores de población son 13, pero para que cuando te expliques la hemostasia, simple y sencillamente es saber el orden del número de la intrínseca y la extrínseca. Y la común es lo que te queda, nada más. ¿Ok? Entonces, me voy a mi gráfico. Si no me creen, aquí está. 12, 11, 9, 8. Vía intrínseca, aquí está tapado. ¿Ok? Esta es la vía extrínseca. 3 y 7. Ambas van a converger en el 10, que se llama nuestro power. ¿Ok? Como les dije, el 10, gracias al 5, se unen, son patas. ¿Para qué? Para formar justamente el 2 activado, que es trombina. ¿Ok? La trombina cataliza la conversión de fibrinógeno, factor 1 inactivado, a factor 1 activado fibrina. ¿Y quién actúa? El último factor que me falta, el 13, por algo se llama estabilizador de fibrina. Y así tengo mi famoso coágulo. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿No quedó claro algo? Es una forma más fácil de aprenderse la vía intrínseca, en vez de memorizarse todo esto sin ningún sentido. Hay que encontrarle el truco a esto. ¿Ok? No se olviden, intrínseca 12, 11, 9, 8. Aquí 3, 7.
y la vía común lo que me queda. El 10, el 5, el 2, el 1 y el 3. Nada más. ¿Ok? ¿Una compa quería hablar, creo? Doctor, una consulta. El factor es el factor de actúa en el tiempo. Te escucho entrecortado. ¿Puedes repetir, por favor? Doctor, el factor 10 y el factor 2 solamente actúan en la vía común. ¿Ahí lo entendió? ¿O lo puedes escribir mejor? Porque te escuché el factor 10 y de ahí te escucho recortada. ¿Quién está hablando, Yasmín? ¿Sí, no? ¿O Estefanía? Porque tienes la mano levantada hace rato. Sí, doctor. Yasmín, escríbelo mejor. ¿Sí? Porque no te logro escuchar. Ok, ¿cómo vas a escribir? Sí, sí. Esto va inactivado el chat. Ahora sí está activado. Ya, a ver. Mientras escribe Yasmín su duda, ahora sí, sabiendo lo fisiológico, vamos a lo patológico, chicos. ¿Ok? Muy bien. Primero, con la hemostasia primaria. ¿Ok? Hemostasia primaria. Primero lo patológico y luego lo farmacológico. Lo patológico. Aquí, la única patología como tal, bueno, aquí hay 3 patologías en la hemostasia primaria, chicos. ¿Ok? ¿Qué patología yo debo reconocer en primer lugar? La patología que afecta la fase de la exposición. No hay memoria ni nada, porque si sabes qué es lo que ocurre en la exposición, simple y sencillamente la enfermedad que ataca esta fase se llama enfermedad de von Willebrand. Porque tú sabes que aquí, ¿qué sale de la malla, de la fibra de colágeno expuesta al vaso? El factor de von Willebrand. Entonces, simple y sencillamente le agregas la palabra enfermedad. ¿Cómo tú sospechas la enfermedad de von Willebrand, que dicho sea de paso, es la patología hemorrágica más frecuente, solo usualmente es asintomática? ¿Cómo tú sospecharías, por ejemplo, cuando tú seas médico, estés en tu puesto de serums y todo ello, nuestro brazo derecho, que en este caso puede ser nuestra guinda, o la obstetra, o la turquesa, que es la enfermera, te van a sacarle unos tubitos al paciente y usualmente el tiempo de sangría que tú debes esperar para que pare el sangrado debe ser 2 minutos. Pero en este caso, en la enfermedad de von Willebrand jamás va a parar ese sangrado. ¿Ok? Porque como tú sabes ya la hemostasia primaria, tú sabes que primero salió el factor de von Willebrand y aquí recién la plaqueta se puede activar. ¿Ok? Entonces, por esa razón es un hallazgo usualmente en la enfermedad de von Willebrand. No es algo que genere síntomas abruptos como tal. Creo que ya respondió, hizo su pregunta. Ah, ya, Yasmín. El factor 10 y factor 2 actúan en la vía común, no en la intrínseca. ¿Ok? La vía intrínseca solamente es 12, 11, 9, 8 como tal, esos factores. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió, von Willebrand? Primera patología en hemostasia primaria. ¿Ok? Usualmente son hallazgos y sabes qué sucede en la fase de exposición, que sale el factor de von Willebrand de las fibras de colágeno expuestas. Simple y sencillamente la enfermedad es la ausencia de esto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué patología me afecta la adhesión plaquetaria? ¿Se acuerdan de la adhesión plaquetaria? ¿Qué ocurría? Tu bracito, el bracito de la plaqueta dormida se unía al von Willebrand. ¿Ok? Entonces, ¿qué patología me afecta aquí? El síndrome de Bernard-Soulier. Síndrome de Bernard-Soulier. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que simple y sencillamente esta glucoproteína está ausente, brilla por su ausencia. Por lo tanto, ¿qué fase se inhibe de la hemostasia primaria? Adhesión. No hay más ciencia. ¿Ok? Por otro lado,
tengo otra patología que, así como una afectaba la glicoproteína 1B, tengo otra patología que me afecta la glicoproteína 2B3A, que justamente estaba desde la fase de activación y ejerce su rol protagónico en la agregación. ¿Cómo se llamaba esta glicoproteína? 2B3A. ¿Qué patología me inhibe esta glicoproteína? Se llama la tromboastenia de Glassman. Glassman, así se escribe. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que por fisiología debería inactivarse tanto la fase de activación, porque la fase de activación era la plaqueta de lo que estaba dormida, ahora secreta gránulos y uno de ellos es el ADP. El ADP favorece la expresión de la glicoproteína 2B3A y la agregación es a través de este bracito con otra plaqueta, con otra glicoproteína se pueden unir. Entonces, por fisiología debería la fase de activación anularse y la fase de agregación anularse. ¿En quién? En esta enfermedad. Pero lo que dicen los libros es que en realidad la glicoproteína 2B3A ejerce su función principal o su rol protagónico es aquí, ¿ok? En la agregación. Entonces, si en tu examen te van a preguntar, si tu examen escrito te preguntan qué fase de la hemostasia primaria está alterada, es la agregación plaquetaria. ¿Ok? Es la agregación plaquetaria, no es la activación. ¿Ok? Repito. Vendría a ser la quinta fase, ¿no, doctor? Claro, la última, la última. ¿Ok? Me estás preguntando. Justo Rezo estoy respondiendo a tu pregunta. Por fisiología sabemos que desde la creación de la glicoproteína 2B3A, que es la fase de activación gracias al ADP de los gránulos densos, ya tenemos glicoproteína 2B3A. Y en la fase de agregación, esta glicoproteína comienza a ejercer su función uniendo más plaquetas ya activadas. Por fisiología deberían inactivarse la activación y la agregación. Pero, ¿qué es lo que dicen los hematólogos de hace muchísimos años? Que la glicoproteína 2B3A ejerce un rol protagónico en la fase de agregación. Entonces, en la tromboastenia de Glassman, donde no tenemos glicoproteína 2B3A, la fase que se inhibiría de la hemostasia primaria es la agregación. ¿Ok? Solo marcas agregación, no marcas activación, no marcas adhesión, no marcas exposición, menos injuria. ¿Ok? Solo agregación en la tromboastenia de Glassman y en el síndrome de Bernard-Soulier solo la adhesión. ¿Ok? La adhesión en la síndrome de Bernard-Soulier. ¿Quedó entendido, chicos? ¿Algo no quedó claro? Todo está claro. Doctor, una consulta. Sí, compa, dime. En la enfermedad de Bernard Solier, ¿qué estaba afectándose? Estaba afectándose la glicoproteína 1B, que es el bracito de la plaqueta que está dormida, que según el von Willebrand, que lo secretaron las fibras de colágeno que están expuestas, las que se han roto, producto de la injuria, que es la primera fase. Ok, doctor, gracias. ¿Sí? Doctor, Ok, chicos. Sí, doctor, sí. en la parte de la activación, ¿no ocurre una amplificación, ¿no? Por el 2B3A para que ocurra una respuesta parácrina y autócrina para que recién ocurra la agregación plaquetaria? ¿En qué fase? En la fase de la activación. Sí, justamente lo que me mencionas es lo que me dijo tu compa Stephanie hace un momento, pero yo no voy a entrar todavía a fármaco porque no quiero explicarles esto porque primero necesito que me entiendan primero las fases. Después voy a hacer lo que tú me explicas y lo que tú me comentas, voy a hacerlo puente con fármaco, porque ahí entra un grupo farmacológico y es mejor explicarlo ahí y cómo actúa este fármaco inhibiendo lo que tú me mencionas, lo que fisiológicamente ocurre. ¿Ok? No quiero que todavía esta parte sea un trabalenguas. ¿Sí? Ok. Entonces, Doctor, ¿me escucha? sí. Doctor, quiero saber sobre el tema de las fases, o sea,
cómo es que se va a dar en el orden, porque al doctor Vargas nos había comentado de que solo eran 3, ¿no? Que es con la adhesión, activación y agregación. Y ahora estamos con esto que agregamos lo que es la injuria, exposición, adhesión, activación y la agregación. O... De repente no creo que el doctor Vargas haya dicho 3 fases. Y no sé, Tres tipos de hemostasia puede ser, pero 3 Ajá, sí, fases en la hemostasia primaria definitivamente no. No puede ser ello. ya, entonces entonces sería injuria, exposición, adhesión, activación y agregación, ¿no? Exacto, porque sabemos que ocurre en cada una de ellas. Ya. Ok, Ok, eso lo vas a encontrar en cualquier libro. ¿Sí? gracias. Entonces, ahora, no puedo todavía entrar a la patología de la hemostasia secundaria porque una vez, como ya me entendieron, la patología de la hemostasia primaria, voy a hacer puente con fármaco. Doctor, perdón. Antes de que empiece, doctor, una duda, por favor. Una. Doctor, el doctor Vargas también, bueno, dijo que tromboastenia de Glassman se daba en la cuarta fase con la glicoproteína 2-beta-A, pero nos dice ahora, ¿no? Es con la explicación que realmente sería en la quinta fase, ¿verdad? O sea, para tener claro eso y poder responder. Yo también tenía tu duda cuando era alumno. Lo que sucede es que tú tienes que enfocar tu respuesta en base a o examen oral que vayas a dar o examen teórico. En examen oral tú puedes decir activación y agregación y nosotros te vamos a entender y sabemos que estás bien enfocada. Pero en tema teórico o en tema de examen teórico, tú tienes que enfocarte qué es lo que dicen tus libros de los que escribieron. Y lo que escribieron estos es que dicen que la fase de agregación se inhibe por excelencia y la trombostenia de Glassman. Entonces, marcarías que la fase de agregación es la que se inhibe en esta. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Es por un tema netamente de qué tipo de examen vas a dar nada más, pero nosotros te vamos a entender si tú me dices se inhibe la activación y la agregación, porque sí te entendemos, porque finalmente, porque la plaqueta se activa para justamente formar la glicoproteína 2B3A. ¿Ok? Compa. Sí, doctor, gracias. Ok. Muy bien, chicos. Esta imagen que la estoy proyectando es un evento canónico porque evidentemente a sus compas del ciclo pasado le hemos colocado este mismo gráfico en su examen parcial, en su examen final. Incluso ha venido en uno de los exámenes orales. ¿Cómo vino? O sea, ven que existen unos cuadraditos de color rojo. Ya, esos son fármacos. Simple y sencillamente estaban tapados. ¿Ok? Entonces, todos estos fármacos que ven aquí ustedes son solo de la hemostasia primaria. ¿Ok? Solo de la hemostasia primaria y ninguno es de la hemostasia secundaria. ¿Ok? Vamos a ir uno por uno del más importante al menos importante. ¿Ok? Del que más me preguntan al que menos me preguntan. Nosotros siempre te vamos a molestar con este primer grupo farmacológico, que son los antiagregantes plaquetarios. ¿Quién a la cabeza aquí inicia? Tu amigo el ácido acetil salicílico. ¿Ok? El ácido acetil salicílico es un fármaco que te vamos a preguntar, o aspirina, es un fármaco que te vamos a preguntar siempre. Por lo tanto, tienes que saberlo muy bien. ¿Qué hace el ácido acetilsalicílico? Mecanismo de acción. Inhibe, y aquí voy a escribirlo bien grande, porque si tú no me dices esta palabra, está mal. ¿Ok? Está grabado esto. Los compas del salón me graban también. Creo que ya estoy en Facebook. Da igual, ¿ok? Si no me dices irreversible, no tienes el puntaje completo. Irreversible o enlace covalente. ¿Por qué? Porque el enlace covalente, si te acuerdas de química, es el enlace que tú le juraste a tu primer amor. Supuestamente iban a durar toda una vida, pero aquí, tú estás aquí con otro.
¿Ok? Ese es un tipo de enlace covalente, el que le juraste a tu primer amor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que unión para toda la vida hasta que te mueras. ¿Por qué nosotros incidimos tanto en irreversible o enlace covalente? Porque la aspirina se une por completo hasta que la plaqueta se muera. Porque tú sabes que la plaqueta tiene un tiempo de vida medio de 7 a 10 días. Entonces, una vez así la plaqueta esté en su día 1 y se unió a la aspirina, nunca más va a ejercer su efecto fisiológico. Nunca más. Motivo por el cual existen los protocolos de transfusión sanguínea, que no lo vamos a tocar ahorita. Pero te adelanto de ya que existe para esto plasma fresco congelado, crioprecipitado, plaquetas, paquetes globulares, etc., que tú lo vas a manejar cuando seas interno, porque vas a hacer las órdenes para el banco de sangre. Te vuelvo a repetir. Mecanismo de acción, aspirina, inhibe irreversiblemente, ¿qué cosa? La ciclooxigenasa 1. ¿Qué hace la ciclooxigenasa 1? Evidentemente, principalmente ciclooxigenasa 1, en menor proporción ciclooxigenasa 2, pero principal inhibición es de la COX-1. Ahora, tenemos que saber qué rayos hace la COX-1. Vamos a este gráfico acá. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Ok? Este gráfico de acá es la síntesis a la derecha, prostanoides, de lipoxinas y de citocromos. ¿Ok? ¿De dónde parten? ¿Te acuerdas tu clase de biología? Tenías una bicapa fosfolipídica en tus células, ¿no? Que hacia el lado de arriba era hidrofóbica y hacia abajo es lipofílica. ¿Por qué es importante saber eso? Porque las drogas que se distribuyen mejor en grasa van a pasar más fácilmente por la barrera por la bicapa fosfolipídica. ¿Ok? Entonces, una vez, estos chicos, ¿cómo lo pueden encontrar para que lo puedan leer a más profundidad? Se llama la cascada inflamatoria del ácido araquidónico, para el que le guste leer y entienda todas estas formulitas de aquí, que son fórmulas de química orgánica, que seguramente llevaste en el segundo ciclo o tercer ciclo, ¿ok? Cascada del ácido araquidónico. No te vamos a preguntar toda la cascada, ahorita vamos a ver con detalle, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta cascada? Que de la bicapa fosfolipídica, para que escinda o salga o se libere el ácido araquidónico que está aquí, necesita una enzima que se llama la fosfolipasa A2. Principalmente. ¿Ok? Fosfolipasa A2. Este ácido araquidónico, a su vez, va a tener 3 vías, como tú ves acá. De las lipoxigenasas, del citocromo P450 y de la ciclooxigenasa. Para hemato, olvídate que existe esto. Solamente enfócate en ciclooxigenasa. ¿Ok? Porque justamente estamos viendo que el mecanismo de acción de la aspirina es inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. ¿Principalmente cuál? 1, porque tenemos 3. ¿Ok? Ahora, olvídate de esto, ¿ok? No es importante ahorita. Vamos a verlo, por ejemplo, lipoxigenasa, vamos a verlo en neumo. No te rayes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la vía de las ciclooxigenasas con el ácido araquidónico? Va a formar los prostanoides. Tenemos diversos prostanoides en el cuerpo. Los que me importan saber, prostaciclina, que se acuerdan que hemos visto, es una vasodilatadora, inhibe la agregación plaquetaria. ¿Ok? Y tenemos una prostaglandina E2. ¿Que dónde está esto? En el moco de tu estómago. Entonces, si tú sabes esto, y si tú a tu paciente le das aspirina, que inhibe esta ciclooxigenasa, inhibes la formación del moco gástrico.
Entonces, cualquier paciente que tome, por ejemplo, aspirina le va a arder el estómago. O va a tener gastritis erosiva. ¿Se entiende? ¿Ok? Doctor, ¿Cuál es la en este caso estaría eliminando el moco entonces, para que no se, o sea, o estaría bloqueando para que no se forme el moco como una capa protectora de tubo gástrico? Exacto, entonces tú puedes deliberar que un efecto adverso de los AINES o de la aspirina, ¿ok? Es justamente la gastritis erosiva, gracias a lo que te estoy explicando. Uno de los tantos efectos adversos que tiene. ¿Ok? Entonces, si te preguntamos en tu examen oral, ¿por qué los AINES o la aspirina produce gastritis erosiva? ¿Por qué produce molestias gástricas en el paciente? Tienes que explicar lo que te acabo de decir, como efecto adverso. ¿Ok? No es memoria, simple y sencillamente sabiendo qué es lo que produce fisiológicamente, traducirlo a la farmacología. ¿Ok? ¿Qué más quería explicarle con respecto a esta vía? ¿Por qué les digo que la diferencia de la aspirina radica en que inhibe irreversiblemente la COX-1, pero poquito la COX-2? Porque la COX-1 es la que tenemos en nuestras células normales. ¿Qué quiere decir? Es la que siempre se encuentra. ¿Ok? Siempre está la COX-1, siempre. Así sea un foco inflamatorio o no, no haya un foco inflamatorio. ¿Ok? A diferencia de la COX-2, que solamente se expresa, o se expresa casi en el 95%, ¿ok? En trastornos proinflamatorios. ¿Por qué es importante que sepas esto? Por ejemplo, en las artritis reumatoides. Si tienes algún familiar, algún amigo o colega que tenga artritis reumatoide, va a tomar usualmente toda su vida, por ejemplo, prednisona, o los que inhiben directamente a la COX-2, sin inhibir a la COX-1, que en este caso sea celecoxib, rofecoxib, etc. Porque estos pacientes justamente van a tomar inhibidores selectivos del COX-2 para inhibir la formación del moco gástrico que te expliqué que la produce la COX-1. ¿Ok? Entonces, como estos pacientes van a tomarlos de manera crónica, no van a estar todo el momento, van a estar ya falseándote todo el momento en la consulta, van a decir, doctor, me duele el estómago, cambia de pastilla. Por eso que son inhibidores solamente selectivos de COX-2. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte de la ciclooxigenasa? Por eso esta imagen media rarita que ven ustedes bastantes fórmulas bioquímicas, química orgánica y todo ello. Esa es la explicación de la ciclooxigenasa, qué es lo que hace. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde está? Esto después. Allá. Esto. Muy bien. Entonces, te vuelvo a repetir por segunda vez o tercera. Mecanismo de acción, inhibición irreversible o de tipo enlace covalente con la ciclooxigenasa 1. Y si te quieres lucir y si quieres añadir más, ¿qué añadirías? Inhibición irreversible o enlace covalente de la COX-1, lo que a su vez inhibe el tromboxano A2. Porque me olvidé mostrarte que en el gráfico anterior, mire, qué sorpresa, que las prostaglandinas que se van a formar, a su vez también van a formar tromboxano A2. ¿Y qué te dije del tromboxano A2? Era proagregante. Agregante plaquetario, porque produce vasoconstricción. Entonces, se inhibiría todo ello. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción completo de la aspirina? Repitiendo por tercera vez, inhibición irreversible de la ciclooxigenasa 1, lo que a su vez inhibe la formación del tromboxano A2. Ese es el mecanismo de acción completo de la aspirina. ¿Algo no quedó claro acá, chicos? Espero que irreversible no haya quedado muy claro porque es algo que les preguntamos siempre y cuando es su examen oral no lo dicen completo. Y le digo desde ya, si no lo dicen completo, está mal. ¿Ok? Está mal, está mal, está mal. Muy bien. ¿Algo no quedó claro antes de pasar al segundo grupo farmacológico? 5,
4, 3, 2, 1. Ok. Segundo grupo farmacológico. Ahora sí, tanto que calmaban a nuestro ADP. Inhibidores del receptor de ADP. ¿Qué dice tu plaje? Aquí, ¿no? Aquí. Tienes el que queremos que aprendas. ¿Cuál es? Clopidogrel, ticagrelor. Nada más. ¿Ok? Pero, ojo, en el examen oral le puedo preguntar, dame el mecanismo de acción de clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, elinogrel. Si te das cuenta, ¿cuál es una hemotecnia? Todos terminan en grel, grel, grel. O ticagrelor es el único que termina en elor. ¿Ok? Todos hacen el mismo mecanismo de acción. No te vayas a confundir si te pregunto un fármaco que no sea clopidogrel. Todos hacen el mismo mecanismo de acción. ¿Ok? Te puedo decir, dime el mecanismo de acción, por ejemplo, de la aspirina y es igual que el ácido salicílico. ¿Sí? Muy bien. Antes de pasar al segundo grupo, me olvidé mencionarte algo que tú debes saber, sobre todo para los que llevan seminario 2. Ok, no le vamos a contar mucho tanto a los que llevan seminario 1. Pero, ¿quiénes más toman los antiplaquetarios o la aspirina? Tus abuelos, mis abuelos, los abuelos de todos. Y los abuelos sabemos que a veces se olvidan y tienen una polifarmacia. Porque quiero que sepas tú esto, porque usualmente los intoxicados por salicilatos o los intoxicados por aspirina son los abuelitos. ¿Ok? Ácido salicílico. ¿Cómo desintoxicas a un paciente con ácido salicílico? Esto es ciencia básica pura. Para que no me digan después que ciencia básica no sirve. ¿Ok? Los ácidos como tal necesitan de un medio ácido para que se siga absorbiendo. Las bases necesitan de un medio básico para que se sigan absorbiendo. ¿Ok? Entonces, si tú sabes que el nombre es ácido acetil salicílico, por lo tanto estás frente a un ácido. ¿Ok? Por lo tanto, si necesitas un medio ácido para que se siga absorbiendo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volver el medio básico. Neutralizar. ¿Cómo? Neutralizar. No, medio básico. Es decir, ¿te acuerdas de tu pH? Por arriba de 7 es básico. Por abajo de 7, ácido. ¿Ok? A eso me refiero. Básico más de 7 y ácido menos de 7. ¿Ok? ¿Cómo tú basificas el medio? Anda a robarle a tu abuela el frasquito blanco que se llama bicarbonato. ¿Pero qué vas a acidificar? El pH de la orina, pues. Para que se elimine ese ácido que se está absorbiendo en el estómago. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? Basificar la orina. Es decir, el pH de la orina normalmente es 4.5. Va a ir a 6, a 7. Va a volverse más básico y así va a eliminar más el ácido, que en este caso es la aspirina. ¿Ok? ¿Cómo se llama este gran capítulo en tu libro de fármaco? Farmacocinética. ¿Ok? ¿Quedó claro? Creo que el silencio me dice mucho. ¿Ok? Pero esto es ciencia básica pura, no hay más ciencia, porque en realidad nosotros vamos a ver
Que, por ejemplo, los intoxicados con warfarina, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué se da? Vitamina K. Los intoxicados con heparina, ¿qué se da? Tiene un antídoto que se tiene que crear. ¿Ok? Porque los antídotos usualmente son creados. Heparina, su antídoto, sulfato de protamina. Antídoto de warfarina, vitamina K. Antídoto de, no sé, diazepam, que es para los que llevan seminario 2, como el doctor Vargas se les dijo, flumacenilo. Antídoto de opioides, naloxona. Antídoto de, no sé, por ahí debe haber otro intoxicador, me estoy olvidando, ¿ok? Pero esto se explica solamente por ciencias básicas, la intoxicación por salicilatos, el basificar el pH de la orina con bicarbonato. Si tú eres hábil, por lo tanto, si estás frente a una base, a cualquier fármaco que sea una base, por ejemplo, los opioides, perdón, cualquier fármaco que sea una base, da igual, no te voy a meter más fármaco ahorita, pero cualquier fármaco que sea una base, ¿qué necesitarías entonces para eliminarlo? Acidificar el medio. ¿Cómo acidificas el medio? Si tú basificabas inicialmente con bicarbonato, ¿cómo acidificas el medio? Ahora sí sirve esa famosa vitamina C endovenosa, ¿no? Que a veces te colocan y te dicen que es para bustear el sistema inmune, lo cual es muy falso. Ahora sí sirve porque acidifica el medio y te va a eliminar ese fármaco que es una base. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Cuánto tiempo vamos? 1 hora y media. Así, ok. Nos falta todo. 3, 7. Ya. Ok, chicos, entonces vamos al segundo grupo farmacológico para no dilatar tanto todo esto. Los inhibidores del receptor de ADP. ¿Ok? Como les dije, clopidogrel, ticagrelor. Es lo único que quiero que aprendan. O prasugrel, ya para que quiera lucirse. ¿Ok? Ahora, ¿cómo actúan esto? Para yo poder explicar la farmacología, necesito primero saber cómo interactúa el ADP con su receptor. Vamos a un gráfico que nos va a especificar ello. ¿Dónde está? Ok. Este es un gráfico que me explica la fisiología del receptor de ADP con este ligando que es el adenosín difosfato. ¿Ok? En primer lugar, el ADP tiene 3 receptores como ustedes pueden ver aquí. P2Y12, P2Y1 y P2X1. ¿Ok? Se ha estudiado que evidentemente los 3 favorecen la agregación plaquetaria. Por eso es que el ADP es el paso esencial en la activación en la hemostasia primaria. Pero ¿cuál de los 3 necesito inhibir porque ejerce mayor efecto o una agregación plaquetaria sostenida? P2Y12. ¿Ok? Si no me crees, ¿qué dice tu plaje abajo? Sostenida. Acá te dice transitoria y acá te dice simplemente, sencillamente es un cambio conformacional. Por eso que yo necesito, si yo tuviera mi laboratorio, crear un fármaco o un grupo farmacológico que me inhiba esta interacción del ADP con su receptor P2Y12, que es el más potente porque genera una agregación plaquetaria permanente, sostenida. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice tu plaje? Ticagrelor, clopidogrel, prasugrel. Pero, ¿cómo genera una agregación plaquetaria sostenida? A ver, cuando yo le expliqué esto en clase, para algunos creo que hablaba en hebreo. Ok, lo voy a hacer lo más lento posible. Espérenme. Para yo poder hablar a estos chicos, necesito saber primero las funciones fisiológicas del AMP cíclico, pero en la plaqueta. Porque también hay AMP cíclico, por ejemplo, en el músculo lisobronquial, AMP cíclico cardíaco, etc., que ejercen diferentes funciones. No se mareen todavía. ¿Ok? El AMP cíclico plaquetario va a favorecer o inhibir la agregación plaquetaria si aumenta o disminuye.
¿Ok? Como primer precepto. Entonces, primero vamos a ver si aumenta. Yo tengo la principal fuente de energía en mi célula, que es el ATP. Se convierte a AMP cíclico gracias a una enzima que se llama adenilciclasa. ¿Ok? Entonces, si van a aumentar y yo voy a seguir formando más AMP cíclico, ¿qué es lo que va a pasar con el calcio en la plaqueta? Disminuir. Y se acuerdan que vimos que en la hemostasia secundaria, los gránulos densos, etc., tienen calcio. Entonces, si yo disminuyo calcio, se inhibe la agregación plaquetaria. ¿Algo no quedó claro de aquí? ¿Algo quiere que vuelva a repetir? Sí, doctor, por favor, repita. Repita, por favor, doctor. Ya, Doctor, la parte del AMP cíclico que estaba mencionando. ya. El AMP cíclico, chicos, ejerce diferentes funciones fisiológicas en diversos órganos. ¿Ok? Olvídense si saben algún otro tipo de AMP cíclico, estamos en la plaqueta, dentro de la plaqueta. ¿Ok? El AMP cíclico plaquetario, chicos, inhibe o favorece la agregación plaquetaria, pero de diferentes formas. Vamos a ver una de ellas. ¿Cómo inhibe la agregación plaquetaria? Primero vamos a ver. ¿Ok? Para que se forme AMP cíclico, tiene un precursor que se llama adenosin trifosfato. ¿Ok? El adenosin trifosfato se convierte a AMP cíclico gracias a esta enzima, adenilciclasa, o este complejo de enzimas, porque no es solo una, es un complejo de enzimas. ¿Ok? Adenilciclasa. Entonces, tengo mi AMP cíclico ya formado. El AMP cíclico en la plaqueta tiene como efecto secundario que dentro de la plaqueta disminuye el calcio. Para que me puedas entender, el calcio vuelve a los gránulos densos. Ya no están afuera. Vuelve a los gránulos densos. Entonces, si vuelve a los gránulos densos, estás inhibiendo la agregación plaquetaria. Porque te acuerdas que en la fase de activación, ¿qué se activaba? La glucoproteína 2B3A gracias a la liberación de los gránulos densos, que la nemotrina era CASH. Calcio, ADP, serotonina e histamina. ¿Ok? Ahora sí, en la parte de inhibición. Doctor, ¿ahí también actúa la fosfodiesterasa? A ver, no mezcle papa con camotes todavía. Solamente estamos hablando de inhibición. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, todavía no metas fosfodiesterasa, no metas otro fármaco como tal. Vamos paso a paso. ¿Ok? Como Luis Fonsi. Ahora, si tú sabes que esto sucede fisiológicamente, es decir, en tus plaquetas ahorita, por eso que no tienes trombos, en tus plaquetas, mis plaquetas y las plaquetas de todos, entonces tú necesitas algo que estimule esta adenilciclasa para que siga formando más AMP cíclico y por lo tanto como resultado final se siga inhibiendo la agregación plaquetaria. ¿Ok? No existe un fármaco como tal que haga eso, pero endógenamente sí tenemos uno, y te lo he mencionado anteriormente. ¿Cuál era? La prostaciclina
I2, prostaglandina I2 o prostaciclina. ¿Ok? De esa forma, la prostaciclina, ¿cómo inhibe la agregación plaquetaria? Porque yo te dije al inicio que inhibía de esta forma. Estimula las enzimas adenilciclasa. Aumenta más AMP cíclico, disminuye calcio porque el calcio retorna a los gránulos densos. Y si disminuye calcio, se inhibe la agregación plaquetaria. ¿Se entendió cómo ejerce efecto la prostaciclina? Doctor, por favor, ¿puede volver a repetir? Ok. Yo al inicio te había dicho que existen factores que producen el endotelio que promuevan la agregación o inhiban la agregación. ¿Ok? Los que inhibían la agregación, te dije que era el óxido nítrico porque vasodilataba hacia el vaso más grande, y uno de los que inhibían la agregación era la prostaciclina. Ahora estamos viendo cómo inhibe la agregación plaquetaria. La prostaciclina I2 estimula, aumenta la acción, mejora la adenilciclasa. La adenilciclasa es una enzima que cataliza, convierte el ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico dentro de la plaqueta, cuando aumenta, hace que el calcio que está afuera de la plaqueta retorne a la plaqueta a los gránulos densos. Y si tú ves que tu calcio está retornando a los gránulos densos, es decir, a un estado donde la plaqueta estaba dormida, por lo tanto vas a inhibir la agregación plaquetaria. ¿Ok? Gracias, doctor. Entonces, ahora vamos al segundo punto, aquel que favorece la agregación plaquetaria. ¿Ok? Si este es inhibía, aquí se favorece la agregación plaquetaria. Vamos a verlo cómo. ¿Ok? Una vez que el AMP cíclico está formándose, y para que no te llenes de trombos, fisiológicamente hablando, sucede de lo que era al inicio un anabolismo. Cuando me refiero a anabolismo es formar algo nuevo y mejor. Cuando me refiero a catabolismo, ¿qué quiere decir? De ese algo nuevo mejor, volverlo inactivo, algo que no me sirva. ¿Ok? Entonces, del AMP cíclico pasa a AMP normal. Para que el AMP haga su efecto necesita de estas enzimas que te digo, la adenisiclasa, por eso se llama AMP cíclico. ¿Ok? ¿Qué enzima me cataliza este catabolismo como tal? Es decir, de lo que es el AMP cíclico funcionante, pasamos a AMP cíclico que no es funcionante, la fosfodiesterasa. ¿Ok? Fosfodiesterasa. Entonces ya tengo dos enzimas. Adenisiclasa al inicio, y ahora tengo a mi fosfodiesterasa. Entonces, ¿qué voy a tener como efecto final? Si al inicio inhibía la agregación plaquetaria, fisiológicamente, ahora sí favorece la agregación plaquetaria. Favorece la agregación plaquetaria. ¿Ok? Fisiológicamente. No estamos hablando con patología ni nada de ello, ni farmacología, solo fisiológicamente. Entonces, ¿qué te dice tu misma lógica con el ejemplo anterior? Si tú tenías una sustancia que estimulaba adenisiclasa para inhibir la agregación plaquetaria, ahora necesitas de otra sustancia que te inhiba o destruya a esa fosfodiesterasa que fisiológicamente
favorece la agregación plaquetaria. ¿Qué grupo farmacológico actúa acá? Ahora sí. El dipiridamol. O los inhibidores de la enzima fosfodiesterasa. ¿Cómo se llama el fármaco? Dipiridamol. ¿Ok? Dipiridamol, inhibidor de fosfodiesterasa. Prostacyclina no es un fármaco, simplemente es un antiagregante plaquetario. Perdón, es un factor que inhibe la agregación plaquetaria. ¿Ok? ¿Cómo tú puedes encontrar, si no me has entendido nada, cómo puedes encontrar para leer esto? Estos fármacos que te acabo de decir, tanto el dipiridamol y todo, y la prostacyclina, que no es un fármaco, es algo endógeno, son moduladores del AMP cíclico plaquetario. ¿Ok? Así se llama. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de el tercer grupo farmacológico, que es este de acá. Perdón, el segundo grupo farmacológico. Ahora recién puedo hablar de los inhibidores del receptor P2Y12. Porque te acuerdas que te dije al inicio que favorecen una agregación plaquetaria sostenida. ¿Cómo así? Porque los receptores de P2Y12 están acopladas a proteínas GI y de inhibitoria. ¿Te acuerdas que te dije que habían receptores que están unidos a canales iónicos o a proteínas G? Ya. Este receptor P2Y12 está acoplado a proteína GI de inhibitoria. De ahora en adelante, cuando tú leas o cuando tú escuches una proteína G inhibitoria, quiere decir que inhibe todo el proceso fisiológico. ¿Ok? ¿Qué es lo que está inhibiendo este receptor entonces? Oh, sorpresa, el AMP cíclico. ¿Qué pasaba cuando inhibías el AMP cíclico? Favorecías la agregación plaquetaria. Es decir, más trombo. Más trombo, más trombo, más trombo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Inhibir la interacción entre el ADP con su receptor P2Y12. ¿Cómo lo haces? Con el clopidogrel o con el ticagrelor. ¿Se entendió cómo actúa este grupo farmacológico? Por eso que necesitaba primero que sepas qué es lo que hace el AMP cíclico plaquetario fisiológicamente para hacer nexo con fármaco. Compas, hablen o me voy a dormir. Hello, ¿alguien? Está bien. ¿Alguien no doctor. le quedó claro? ¿Quiere que vuelva a repetir algo? ¿Cómo actúan los inhibidores de P2Y12? ¿Cómo actúa el dipiridamol, inhibidor de fosfodiesterasa? ¿O cómo actúa la prostacyclina, que es un antiagregante endógeno que tenemos? Estas son preguntas de examen oral. Porque aquí es fundamental. Tienes que saber primero qué es lo que hace el AMP cíclico plaquetario. Para ver si uno estimula y otro inhibe. ¿Podría repetir la parte de la fosfodiesterasa? Solo esa parte. ¿A qué inhibe y qué es lo que ocurre? Ya. La fosfodiesterasa, compa, lo único que hace es lo inverso a la adenosiclasa. Si entendiste la adenosiclasa, la fosfodiesterasa lo único que hace es lo contrario. ¿Ok? Para evitar que siga habiendo más AMP cíclico, tienes tu enzima la fosfodiesterasa, que lo que está activo, porque se llama AMP cíclico, 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 ¿ok? Se convierte a AMP normal. O para que me entiendas, AMP no cíclico. Por lo tanto, no tiene efecto fisiológico. No. ¿Ok? Entonces, si no tienes efecto fisiológico,
Por lo tanto, esta enzima fosfodiesterasa favorece la agregación plaquetaria, ¿ok? Fisiológicamente hablando. Por lo tanto, tú necesitas un fármaco que te destruya esta enzima fosfodiesterasa que fisiológicamente favorece la agregación plaquetaria. ¿Qué fármaco era? Dipyridamol. O los inhibidores de la fosfodiesterasa, así se llama el grupo farmacológico. Ahora sí, compa, ¿quedó claro? Sí, doctor, entonces solo el MP cíclico lo que hace es, por la fosfodiesterasa lo cambia a una MP normal, como se dice. ¿A un MP Para que normal haya- o no cíclico? Ay, ya. Sí, ¿Ya? Doctor, una consulta. Buenas noches. Hola, una, dime. Entonces, tal vez el caso de los receptores de P2 y 2, me quedé en lo que la proteína G inhibitoria tiene que ver con la MP cíclica. ¿Puede repetirlo, por favor? Ya, primero tuve que borrar todo esto. Ok, igualmente, fisiológicamente, ¿qué es lo que sucede? Cuando el ADP interactúa, cuando el ADP en la fase de activación sale de su gránulo denso, ¿ok? ¿Cómo así interactúa para formar el tu bracito glucoproteína 2B3A? Interactuando con su receptor en la membrana plaquetaria que se llama el P2Y12, que fisiológicamente o normalmente está unida a proteínas GI. De ahora en adelante, cuando escuches proteína GI y de inhibitoria, ¿qué inhibe? AMP cíclico. Si inhibe AMP cíclico, ¿qué es lo que sucedería? Lo inverso. Lo inverso a lo que hace la adenina ciclasa. La adenina ciclasa aumentaba AMP cíclico. Si aumentaba AMP cíclico, disminuía calcio. Si disminuye calcio, inhibe la agregación. Entonces, aquí es lo inverso. Si disminuye AMP cíclico, aumenta calcio y favorece la agregación. ¿Ok? Entonces, si disminuye AMP cíclico, aumenta el calcio y favorece la agregación. Fisiológicamente hablando, fisiológicamente. Entonces tú necesitas un fármaco que todo lo que te digo acá no suceda. ¿Qué fármaco es? Los inhibidores del receptor P2Y12, cuyo ligando es ADP. Para que todo lo que te he explicado aquí no suceda. ¿Ok? No sé quién me preguntó, pero quedó claro. Sí, doctor, gracias. Eso espero. ¿Ok? Entonces, si tu examen oral el próximo martes, miércoles o jueves te digo, dime cuál es el efecto de la interacción de prostaciclina con adenina ciclasa, me tienes que explicar con respecto a la methiciclina. ¿Ok? O, por ejemplo, cuál es el mecanismo de acción del dipyridamol, me tienes que explicar que inhibe la fosfodiesterasa, que es una enzima que cataliza o cataboliza la conversión de AMP cíclico a AMP normal, por lo tanto inhibe la agregación plaquetaria, inhibiendo esta enzima, la fosfodiesterasa, porque fisiológicamente favorece la agregación plaquetaria. ¿Okay? Siempre tienes que jugar con las palabritas fisiológico e inhibe o estimula. ¿Okay? Cuando tú explicas un mecanismo de acción tienes que usar usualmente estas tres palabras. Estimulas, inhibes, o un sinónimo de estimular, agonizar, o antagonizar, o que sea agonista. En realidad agonizar no existe, ¿ok? Agonizar es lo que tú agonizas después, al final, después de cada examen oral, eso es agonizar, ¿ok? Pero agonizar no es ser agonista, o estimular, o bloquear, o antagonizar. Cuando tú hables, o cuando tú expliques un mecanismo de acción, tienes que hablar con esas palabras, ¿ok? Muy bien. Entonces ya hemos hablado de simple y sencillamente 3 grupos farmacológicos. Como te dije,
antiagregantes, los inhibidores del ADP, los inhibidores de la fosfodiesterasa, que te dije, el dipiridamol. ¿Dónde está en tu gráfico? Aspirina, que dice COX-1, inhibe. Clopidogrel, ticagrelor, ¿dónde está? Inhibe el ADP, se pone aquí en medio. Ok, se pone aquí en medio, para que el ADP no interactúe con su receptor P2Y12. Ok, por otro lado, ¿qué te dije que era? Dipiridamol. Ok, si no me creíste, ¿qué dice tu plagio? Disminuye N-ciclasa. Ok, por lo tanto aumenta calcio y favorece la agregación, pero fisiológicamente. Por lo tanto, tienes que destruir estas enzimas, la fosfodiesterasa. Ok, por eso se llama inhibidor de fosfodiesterasa. Muy bien, entonces vamos a hablar de otro grupo farmacológico que también está acá. Este sí, es lo que los grupos farmacológicos que vienen son más fáciles. Ok. Aquí, por ejemplo, ¿te acuerdas que había en la fase de activación y agregación existía un bracito por el cual uno se activaba y permitía la quinta fase, que es la fase de la agregación, que se llama la glicoproteína 2B3A, cuyo target en la patología era la tromboastenia de Glassman? Ya. Ahora en fármaco existe un fármaco que inhibe directamente este bracito, por lo tanto inhibe la agregación plaquetaria. ¿Cómo se llama? Abscisimmab. ¿Qué fármacos queremos que te aprendas? Abscisimmab y tirofiban, nada más. ¿Ok? Abscisimmab y tirofiban. ¿Ok? ¿Por qué estos fármacos son buenos o porque estos fármacos sirven? Porque son por vía endovenosa. ¿Ok? El ácido citriosalicílico, el inhibidor de ADP, clopidogrel o ticagrelor, o los inhibidores de fosfodiesterasa, todos se dan por vía oral. Estos de aquí solamente se dan por vía endovenosa. Por eso tienen otras indicaciones terapéuticas. El fármaco no es terapéutico. Debería serlo, pero no lo es. Pero radica aquí la diferencia entre ellos dos. ¿Ok? ¿Cuál sería el mecanismo de acción? Entonces, repito, inhibir simplemente y sencillamente la glicoproteína 2B3A, lo que inhibe a su vez la agregación plaquetaria. Nada más, esa debería ser tu respuesta. Si te preguntamos abscisimmab o tirofiban, aprovecha porque es el más fácil de la hemostasia primaria. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bien. Tenemos otro fármaco. Trifusal. El trifusal lo único que hace es, si ves acá, inhibe fosfodiesterasa, al igual que ¿quién? Dipiridamol. ¿Qué más hace? Inhibe COX-1. Al igual que ¿quién? Aspirina. Nada más. Si sabes qué es lo que hace aspirina, si sabes qué es lo que hace dipiridamol, sabes que el trifosal tiene el doble mecanismo de acción y así simple y sencillamente lo mismo. Inhibe COX-1 e inhibe fosfodiesterasa. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué fármaco nos falta? Vorapaxar. Este fármaco no te vamos a preguntar, porque no hay en Perú. Pero si quieres lucirte, este fármaco inhibe la interacción de trombina. ¿Te acuerdas qué factor era? 2A. Con su receptor en el núcleo plaquetario, perdón, en la membrana plaquetaria que se llama PAR1, porque también hay otro receptor que se llama PAR2. Pero esencialmente, el que tiene más efectos es el PAR1. Entonces, ¿qué hace el Vorapaxar? Inhibe la interacción de trombina con su receptor PAR1. Nada más. ¿Ok? Muy bien, chicos. Hemostasia primaria, puente con fármaco. Hemos hablado no sé cuántos fármacos, pero como les digo, este gráfico solamente es de hemostasia primaria. Nada más.
¿Ok? Listo. Ahora vamos a hemostasia secundaria. Vamos a hacer puente primero patología y luego vamos a hacer farmacología. ¿Ok? La única patología que quiero que sepas acá es la hemofilia, porque esto siempre preguntan. ¿Ok? La hemofilia. La hemofilia, chicos. Un momentito, chicos, sonríen. Ok, sigamos. La hemofilia. Tenemos tres tipos de hemofilia, chicos. A, B, C. ¿Ok? Hemofilia A, hay un déficit del factor 8. El factor 8 es el compa, el causa, siempre está unido al factor de von Willebrand. ¿Ok? Es como su chaleco. ¿Ok? El hemofilia B hay un déficit del factor 9. Y el hemofilia C hay un déficit del factor 11. ¿Cuál es el más grave? El C. Más grave. ¿Cuál es el más frecuente? La hemofilia A. ¿Ok? ¿Cómo te va a venir tu caso clínico? Niño más hemartrosis. ¿Qué es hemartrosis? Articulación sanguinolenta. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando le hacen una artrocentesis. Le hacen una artrocentesis, le sacan supuestamente líquido para examinar esa articulación que está inflamada y sacan sangre. ¿Ok? Así de sencillo. Ese es tu caso robot. Sí, por los que le gustan las academias siempre dicen caso robot, caso robot, caso robot, ¿no? Siempre te preguntan, niño más hemartrosis. ¿Ok? Es la única patología que quiero que sepas, nada más, no hay más en hemostasia secundaria. ¿Ok? Porque el factor que está alterado y es el más frecuente es el 8. Ok, chicos, entonces, vayamos con fármaco. Aquí hay diversos grupos farmacológicos. ¿Ok? Ok. Vamos acá. Fármacos en hemostasia secundaria. Uno. Tenemos los anticoagulantes orales, porque si evidentemente el objetivo de la hemostasia secundaria era formar coágulo, por lo tanto tienes que tener un grupo farmacológico que inhiba el coágulo. Entonces, ¿cómo se llama? Anticoagulantes orales. Estos a su vez se subdividen en los antiguos, para que me puedas entender, y los nuevos. ¿Qué antiguos tienes que sí o sí conocer de pie a cabeza? Porque esto vas a usarlo en el internado, en el MINSA, en Fuerzas Armadas, Salud, etc. Warfarina. Te vas a acordar de mí cuando tu paciente esté anticoagulado con warfarina porque es un fármaco que te va a quedar horrible. ¿Ok? Vamos a verlo por qué. En primer lugar, mecanismo de acción. Es un fármaco que se da por vía oral, ojo, ¿eh? No es por vía endovenosa. Mecanismo de acción. Inhibe a la enzima, otra vez, porque acuérdense que target es enzima, receptor, etc. Inhibe a la enzima epóxido reductasa del metabolismo de la vitamina K. No te pedimos que te aprendas el metabolismo de la vitamina K, pero quiero que sepas que se produce en el hígado. ¿Qué es lo que hace esta enzima fisiológicamente? De la vitamina K
inactiva, la convierte en activa, nada más. ¿Ok? ¿Dónde sucede todo ello? Como te digo, en el hígado. ¿Ok? ¿Cómo se llama esto que estoy dibujando? Eso es un hígado, chicos, ¿ok? No mal piensen. Es un hígado, ¿ok? Y lo que estoy dibujando acá es un ligamento. ¿Cómo se llama el ligamento que divide el hígado en dos? Falciforme. Ok. Divide, muy bien, divide el hígado derecho e izquierdo. No le vamos a preguntar anatomía del hígado todavía, pero eso sí, en gastro tiene que saberlo. Yo le voy a enseñar esto. ¿Ok? Entonces, si queremos hacer puente con una patología, yo sé que aún no llevan pediatría y si para lo que llevaron ya deben saberlo. Pero por eso que en la atención inmediata de tu chibolo, de tu recién nacido, necesitas colocarle vitamina K. ¿Por qué? Porque la vitamina K, porque el hígado cuando nace del chibolo es inmaduro. ¿Ok? Por lo tanto, tú al colocarle vitamina K en el muslo, la dosis es 2 miligramos, si mal no recuerdo, ¿qué es lo que previenes? La enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Ok? La enfermedad hemolítica del recién nacido al colocarle la vitamina K. ¿Por qué? Porque su hígado es inmaduro. Entonces, ¿por qué necesitas saber que existen factores que dependen de vitamina K? Porque la warfarina, ¿qué es lo que hace? La vitamina K de lo que es activa se vuelve inactiva. Por lo tanto, ¿qué factores va a inhibir? ¿Qué mnemoteína quiero que te aprendas? 1972 más, ¿cómo me llamo yo? Proteína CIS, César Silva, ¿ok? Para que te puedas aprender. Sí, ¿Ok? es las iniciales. Exacto. Los anticoagulantes endógenos que te comenté al inicio de todo. ¿Ok? Así como la antitrombina 3, ¿te acuerdas? ¿Ok? Entonces, ¿qué mnemotecnia es? 1972, 2, 7, 9 y 10, factor 2, factor 7, factor 9, factor 10, más proteína C y proteína S. ¿Ok? Ojo, otra vez vuelvo a repetirlo, aprendete los nombres, no números, solamente para el examen escrito, pero para el examen oral puedes aprenderte números, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Listo. Entonces, ya hablé de la warfarina. ¿Por qué te dije que era un fármaco que te va a aquecer en el internado? Porque el margen terapéutico es muy estrecho de la warfarina. ¿Qué quiere decir margen terapéutico? Que evidentemente necesitas dosis muy pequeñas porque esta warfarina necesita estar en un equilibrio. ¿Ok? ¿Cómo tú monitorizas o qué examen laboratorial monitorizas ese equilibrio que tiene que estar la warfarina? Con el INR. ¿Ok? El INR o el tiempo de protrombina. ¿Qué vía de la coagulación ve el tiempo de protrombina? La vía extrínseca, chicos. ¿Ok? La vía extrínseca. ¿Qué parámetros laboratoriales me permiten monitorizar la vía intrínseca de la coagulación? Tiempo de tromboplastina parcial activado. Ojo, pestaña y ceja, estos tiempos tienen como su propio nombre dice, tiempo. Es en segundos. Eso tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque te vamos a colocar casos para que tú puedas interpretar si el tiempo de protrombina está alargado o si el tiempo de tromboplastina está alargado. Por lo tanto, hay una alteración en cada una de esas vías, pero tienes que saber, evidentemente, el tiempo. Y que dicho sea de paso, en hemato, nunca un tiempo es un número exacto, siempre es un intervalo. Así como, por ejemplo, el tiempo de vida de medias plaquetas, que es de 7 a 10 días, del glóbulo rojo es de 90 a 120, el número de leucocitos es de 4.000 a 10.000, el número de plaquetas es de 150.000 a 450.000. En hemato, nada es un número exacto, ojo, siempre es un valor.
¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos. Vamos a los nuevos. Los nuevos anticoagulantes corales, para que te acuerdes, se llaman NACOS. Así como tu compa, NACOS. ¿Ok? Nuevos anticoagulantes orales. ¿Qué fármaco quiero que te aprendas acá? Rivaroxaban o apixaban. Si eres perspicaz, curioso, te das cuenta que yo he colocado la X bien grande. ¿Por qué? Porque estos nuevos anticoagulantes orales inhiben el factor 10 de la vía común, el Stewart-Prower. Así te vas a acordar. Porque Rivaroxaban se escribe con X y apixaban se escribe con X. Ahí los que crearon este fármaco nos hicieron un favor de acordarnos. Con el propio nombre tú sabes qué factor está inhibiendo en la coagulación. ¿Ok? No hay más ciencia. Lo único que hacen es inhibir el factor 10 de la coagulación. O el Stewart-Prower. ¿Ok? ¿Qué otro grupo farmacológico hay en la hemostasia secundaria? Están los inhibidores directos de la trombina. ¿Qué hacía la trombina, chicos? Permitía que de fibrinógeno pase a fibrina. ¿Para qué me servía la fibrina, chicos? Era el pegamento entre las células. Gracias a la glicoproteína 2B3A, para que se pegue a otra célula cuando ya está, a otra plaqueta cuando ya están activadas, necesitan de fibrina. ¿Ok? Entonces, necesitas un fármaco que no produzca más fibrina. Entonces, tienes que inhibir a la trombina, porque la trombina es el factor 2 activado que me produce más fibrina. ¿Cómo se llama este fármaco? O por darte un ejemplo, los inhibidores directos de la trombina, el dabigatran. ¿Ok? Dabigatran. No hay más fármacos, chicos, en hemostasia secundaria. Donde tienes que enfocarte más es en hemostasia primaria. ¿Ok? Ahora vamos, pasémoslo a limpio. ¿Dónde está esto? Aquí más bonito, mira. ¿Te acuerdas que te dije? Los inhibidores directos de la trombina, que era lo que hacían, formaban fibrina, ¿no? Entonces yo tengo que eliminar esto. ¿Con qué fármaco? Dabigatran. ¿Ok? Aquí, ¿quién actuaba? Rivaroxaban. O apixaban. Directos del factor 10. ¿Y qué otro fármaco te dije que actúa en la hemostasia secundaria? El 2, el que inhibe el 2, el 7, vamos a hacerlo con otro color. El 2, el 7, el 9 y el 10, que son factores que para que su síntesis en el hígado sea necesaria, necesitan la vitamina K. Entonces son factores vitamina K dependientes. ¿Ok? Y no te olvides de, como me llamo, César Silva, ¿no? Proteína C y S. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Cuánto vamos? 2 horas y 20. Wow. Para acabar, y pueden irse a dormir, tenemos la hemostasia terciaria ahora. Así como tenemos la hemostasia primaria, secundaria, ahora tenemos la hemostasia terciaria. ¿Ok? La hemostasia terciaria, chicos, para los que les gusta leer inglés, le llaman así también hemostasia terciaria,
O para los que lean en español se llama la fibrinólisis. ¿Por qué existe fibrinólisis? Para que no estemos llenos de coágulos. ¿Ok? Por eso está todo regulado en nuestro cuerpo. ¿Ok? Lo único que hay aquí es que el plasminógeno se activa a plasmina. La plasmina es justamente la sustancia que destruye el coágulo. ¿Cómo tú te das cuenta en el paciente cuando tiene una destrucción de coágulos? Dosando el dímero D, no te olvides, porque esto es un examen muy importante. El dímero D es un examen muy importante porque mayor a cierta cantidad, yo puedo presumir que el paciente está formando coágulos y la plasmina está haciendo su efecto. Pero tienes que investigar el por qué está formando coágulos. ¿Ok? No te olvides, dímero D es un remanente de la función de plasmina. Entonces, de plasminógeno pasaba a plasmina. Todo en adelante, chicos, todo lo que termine en eno o en geno significa inactivo. Por lo tanto, necesita de una enzima para activarse. ¿Cómo se llama esta enzima? El activador de plasminógeno tisular. ¿Ok? El activador de plasminógeno tisular. Muy bien. Entonces, como enzima, las enzimas son un target, tú tienes, por un lado, aquel que favorezca y aquel que inhiba. Me refiero a un fármaco. ¿Ok? Entonces, vamos primero con lo que favorezcan esta enzima. ¿Para qué quiero favorecer esta enzima? Para que haya más plasmina. ¿No? ¿Para qué quiero que haya más plasmina? Para que disuelva el coágulo. ¿No? Disolver. Alguien dijo por ahí en el año 83. Disolver. ¿Disolver qué? Coágulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué fármaco potencia, mejora, ayuda a la plasmina? Tengo el alteplase. ¿Ok? Alteplase es un fármaco, chicos, que vamos a verlo en cardio, vamos a verlo en neuro. El alteplase pertenece al grupo farmacológico de quién? De los activadores del plasminógeno tisular, pero recombinantes. ¿Te acuerdas la enzima que catalizaba de plasminógeno a plasmina? Ya, lo mismo. Activador de plasminógeno tisular, pero recombinante. ¿Por qué recombinante? Porque se creó en un laboratorio. Así de sencillo. ¿Ok? Activador de plasminógeno tisular. Entonces, mecanismo de acción del alteplase favorece la activación del plasminógeno tisular para que haya más plasmina y así disolver el coágulo. Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, tengo otro grupo farmacológico que, así como uno favorecía, otro inhibía. ¿Ok? Entonces, el fármaco como tal se llama el ácido tranexámico. Seguramente lo has escuchado, si por aquí hay algún obstetra. Claro, los antihemorrágicos, ¿no? Si haces puente con algo que está llevando este ciclo, supongamos, creo que están llevando gineco, en tu clave roja vas a encontrar el ácido tranexámico. Porque supongamos que estés frente a una hemorragia postparto. ¿Cuál es la principal causa de hemorragia postparto? Pregunta más frecuente del ENAM por todos los siglos y los siglos. Atonía, La atonía Atonía uterina. Atonía uterina. Esa pregunta se repite, le juro, en todos los ENAMs, incluso hasta los ENAMs extraordinarios, perdón. ¿Ok? Porque es la más frecuente. Entonces, parte de tu clave roja, además de las vías, además del suero, etc., insumos para el balón de Buckley, si alguno ha escuchado por ahí o leído. El ácido tranexámico es importante.
que favorezca esté en la clave roja. Porque no solamente te va a servir para la gestante, te va a servir para cualquier tipo de accidente de tránsito que tengas en tus serums. ¿Ok? Porque es un antihemorrágico, como bien dice Mirós. ¿Ok? En hemorragias Antihemorrágico. uterinas disfuncionales también.